Hola a todos. Bueno, pues continuando con la segunda parte del enigma de la combustión espontánea de seres humanos, ahora sí vamos a seguir desenrollando algunos casos y como les dije en la primera parte introductoria y pues primera parte, pues al final daré lo que es una pequeña conclusión, ¿sí? Bueno, acuérdense que son víctimas que sin razón aparente se han quemado de súbito. Esto es algo, pues, que ya de por sí es de cierta forma como que extraño, ¿sí? Bueno, y aquí hay otros casos. Se los voy a narrar. La viuda Mary Reeser era una rolliza mujer de 67 años que vivía tranquilamente en un modesto pero agradable apartamento en Saint Petersburg, Florida. La mañana del 2 de julio de 1951 llegó al edificio un telegrama dirigida a ella. La casera, que vivía también allí, trató de entregárselo, pero la señora Reeser no respondió a las llamadas. La casera intentó girar lo que es ahora sí que la manija de la puerta de la señora Reeser. Estaba tan caliente que la mujer dio un grito de dolor. Sí, se calentó. Dos pintores trabajaban allí cerca, de manera que la casera los llamó y les pidió que forzaran la puerta. Los dos obreros apoyaron sus hombros contra el panel, empujaron y de pronto la puerta se derrumbó, al mismo tiempo que saltaban numerosas astillas de su madera. Pero la casera y sus dos obreros tuvieron que echarse para atrás porque inmediatamente lo recibió una ráfaga de aire y humo calientes. Poco después, sin embargo, entraron cautelosamente dentro del apartamento. No encontraron señal alguna de que allí, como temían, se hubiera producido un incendio. Todo lo que vieron fue una pequeña flama vacilando sobre el tabique que aislaba la diminuta cocina, la cual apagaron sin ninguna dificultad y luego se pudieron asomar a ver qué había. La casera esperaba encontrar a la señora Reeser tal vez dormida en su sillón, pero todo lo que podía verse eran los muelles del sillón. De la señora Reeser solo quedaban unos pocos huesos irreconocibles y a medio quemar, un cráneo reducido a la mitad de su tamaño, como si fuera hecho un sacrificio por jíbaros, por la intensidad del calor, y una única zapatilla de raso, que contenía el pie izquierdo, amputado por el calor a la altura del tobillo. Los utensilios de plástico de la cocina estaban fundidos, y un espejo había saltado, hecho añicos por el calor. Sin embargo, el único indicio de que en el apartamento se hubiera producido un incendio era una pequeña área del suelo que parecía chamuscada junto al cadáver, o en torno a él. Un periódico abandonado cerca del área, curiosamente, aparecía casi intacto. Durante la investigación que se realizó sobre la muerte de la señora Reeser, los expertos confesaron que se sentían completamente desconcertados. La llamarada que consumió el cuerpo de la señora Reeser debió de superar los 2500 grados Fahrenheit. Esta era la temperatura que utilizaba el crematorio de la ciudad para incinerar los cadáveres. Sin embargo, y atención a esto, el fuego no se extendió más allá de 1 metro alrededor del cuerpo de la anciana. ¿Qué rayos pasó? No sabemos. No se pudo encontrar ninguna pista para determinar la causa del incendio. Y la sugerencia formulada por la policía local acerca de que la señora Reeser podría haberse quedado dormida con un cigarrillo encendido en la mano fue rechazada como ridícula por los mismos médicos forenses. Los expertos admitieron su derrota. Solo les quedaba el camino de admitir la posibilidad de que estaban ante uno de los más extraños y discutidos fenómenos científicos de todos los tiempos: la combustión humana espontánea o la combustión espontánea, el repentino estallido en llamas de un cuerpo humano, durante el cual a veces la vestimenta de las víctimas ni siquiera resulta chamuscada.
Así es, como ven. El insondable caso de la señora Reiser es solamente uno de los fenómenos más recientes de combustión espontánea, hasta donde yo he investigado y hasta donde dice esta bibliografía. Tales incendios, tales casos de antorchas humanas se han discutido durante siglos. Charles Dickens se refiere a uno de ellos en su novela Casa Desierta. Pero debido a que los científicos del siglo XX y XXI se muestran muy escépticos sobre el fenómeno, los casos de combustión espontánea rara vez aparecen bien documentados en los anales médicos y casi no han sido estudiados, por decir que en realidad no lo han sido. A pesar de todo, además de la muerte de la señora Reiser, existen todavía algunos casos de antorchas humanas narradas por fuentes fidedignas. En 1880, el doctor B. H. Harwell, un médico eminente, figuró entre los varios testigos de una muerte por combustión espontánea. La víctima fue una mujer de la ciudad de Ayer, Massachusetts. Súbitamente las llamas surgieron del torso de la mujer, que cayó a tierra y murió envuelta en una horripilante llamarada. En Inglaterra, en 1919, uno de los escritores más conocidos del momento, J. Temple Thurston, murió en su casa de Kent. Su cuerpo apareció horriblemente quemado de la cintura para abajo. Tras la investigación, el veredicto judicial atribuyó la muerte del escritor a un ataque cardíaco. ¡Wow! No sé qué ataque cardíaco produzca eso. Pero nadie consiguió explicar por qué la mitad inferior de su cuerpo estaba incinerada y por qué no había en la habitación indicio alguno de un incendio, ni por qué el resto del cuerpo de Thurston aparece intacto, ni cómo se había quemado la parte inferior del cuerpo, dado que sus ropas no mostraban la menor señal, como ya se ha dicho antes. Otro caso. En 1922, la señora Euphemia Johnson, una viuda de 68 años de edad, se incineró de tal manera que el cadáver quedó convertido en una pequeña pila de huesos ennegrecidos. El hecho sucedió en la casa que la víctima poseía en el barrio londinense de Sydenham. El fuego que consumió el cuerpo de Euphemia Johnson debió de haber sido tan intenso como el de un horno de alta temperatura. Sin embargo, sus ropas estaban intactas. Otros dos casos de combustión espontánea, tan horribles como los ya descritos, sucedieron en el Reino Unido en la década de 1930. El primero de ellos tuvo como víctima a una secretaria de 19 años, Mabel Andrews. Ya lo relaté en la introducción, más o menos. Bueno, esta muchacha estaba bailando con su novio en un club del Soho, en Londres. Las llamas surgieron de su pecho y espalda. La consumieron en escasos minutos y resistieron todos los intentos que los otros concurrentes al baile hicieron para sofocarlas. Las investigaciones oficiales no lograron encontrar una explicación para la muerte de Mabel. Anonadado, su novio William Clifford declaró: "Las llamas parecían surgir de adentro de su cuerpo". Tras la investigación, el veredicto de las autoridades fue muerte por accidente causado por un fuego de origen desconocido. O sea, ya quedó relatado el caso de qué sucedió con esta pobre mujer, ¿no? Bueno, el segundo caso se registró en 1938. Phyllis Newcomb, de 22 años, acababa de salir de un salón de baile en Chelmsford, Essex, cuando de repente su cuerpo quedó envuelto en llamas azules. En pocos minutos la muchacha quedó reducida a una pila de cenizas. El coronel que dirigió la investigación de su muerte declaró: "Con toda la experiencia que yo tengo, nunca me he topado con nada tan extraordinario como esto". Otro misterioso caso de combustión espontánea
ocurrido también en Inglaterra, y fíjense que aquí todos han sido de países angloparlantes, Estados Unidos e Inglaterra. Bueno, otro caso ocurrido también en Inglaterra fue estudiado por el biólogo Ivan Lauderson, fundador de la Sociedad para la Investigación de lo Inexplicable de Nueva Jersey. Se trata del caso en el que perdió la vida la señora Mary Carpenter. La mujer viajaba en un bote con su familia en Norfolk Broads durante un cálido día de verano. De pronto, ante la mirada horrorizada de su esposo y de sus hijos, la mujer estalló en llamas y muy pronto quedó reducida a cenizas. De los fenómenos de combustión humana espontánea registrados en los últimos años, hay dos en torno a los cuales se ha reunido el mayor número de testimonios de primera mano. Ambos ocurrieron en Estados Unidos de América. El primero de ellos tuvo como víctima a Billy Peterson, que estaba descansando en su coche aparcado en Detroit cuando aparentemente las llamas surgieron de su cuerpo. Cuando los bomberos retiraron el cadáver semicalcinado, advirtieron que dentro del coche el calor debió de ser tan intenso que parte del tablero de mandos estaba fundido. Sin embargo, y atención, las ropas de Billy Peterson ni siquiera estaban chamuscadas. Un segundo e igualmente notable fenómeno de combustión humana espontánea ocurrió el 5 de diciembre de 1966. Muy temprano por la mañana, Don Gosnell comenzó su trabajo diario, consistente en inspeccionar los contadores de gas en Cowdisport, Pensilvania. Una de las primeras casas a las que llamó fue la que ocupaba el doctor John Bentley, un médico clínico ya retirado de 92 años de edad. Gosnell sabía que el anciano doctor solo podía moverse por la casa con la ayuda de un bastón, de manera que no se sintió especialmente sorprendido cuando comprobó que el morador tardaba en abrirle la puerta. ¿Pero qué creen? La demora se prolongó y Gosnell decidió entrar por su cuenta. Abrió la puerta de entrada y bajó por unas escalerillas hasta el sótano donde estaba instalado el contador. Allí fue donde encontró un breve y ordenado montoncillo de cenizas depositados sobre el suelo. En el primer momento, Gosnell no supo cómo habían llegado hasta allí esas cenizas. Lo hubiese sabido de inmediato si se le hubiera ocurrido mirar hacia el cielo raso, donde un agujero con los bordes chamuscados permitía ver desde abajo parte del cuarto de aseo. Las cenizas habían caído como polvo a través de ese agujero. Una vez inspeccionado el medidor de gas, Gosnell subió las escaleras y volvió a llamar al doctor Bentley. Advirtió que en el aire estaban suspendidas algunas nubecillas de humo, y mientras se dirigía intrigado hacia el vestíbulo, olió un extraño aroma dulzón. Cuando abrió la puerta del lavabo, se vio obligado a retroceder, horrorizado. ¿Qué pasó ahí? Bueno, oigamos entonces. El bastón del doctor, ennegrecido por el hollín, pendía por el agujero abierto en el piso y su extremo visible estaba chamuscado. Justamente al lado yacía todo lo que quedaba del doctor Bentley. Su pie derecho, todavía calzado con una zapatilla y amputado por el fuego a la altura del peroné. La investigación que siguió, dirigida por un coronel, llegó a una pobre conclusión. La muerte se produjo por asfixia. El 90% del cuerpo estaba quemado. Todo el comentario que se permitió más tarde el responsable de la investigación es este: ha sido la cosa más extraña que haya visto en toda mi vida. ¿Y ustedes qué piensan, mis queridos felinos nocturnos? Aquí ya les he narrado algunos casos, tal vez más de los que
se pudieran haber encontrado en solamente una bibliografía. Pero ahora, ¿a qué conclusiones podríamos llegar, por decirlo así? ¿O qué explicaciones o intentos de explicaciones podríamos dar a todo esto? Bueno, volviendo a la introducción, el primer video, era común que la señora Millet bebiera frente a la chimenea hasta perder la conciencia, hecho que explicaría sobre el accidente. Además, todos en el pueblo sabían que le hacía la vida imposible a su marido y que él quería librarse de ella para poder casarse con una agraciada sirvienta que trabajaba en la posada. Por ello, según la hipótesis de las autoridades judiciales de Reims, lo más probable era que el posadero hubiese derramado licor sobre el cuerpo de Nicole, quien seguramente estaba inconsciente, y luego le prendiera fuego tratando de hacer que pareciera muerte accidental. La condesa Cornelia di Bandi, en cambio, poseía buen carácter y era una mujer refinada que aparentemente tenía la costumbre de lavarse el cuerpo con espíritu de vino alcanforado cuando se sentía indispuesta. En la publicación Gentleman's Magazine de 1746, los investigadores médicos del caso concluyeron que, aunque no debía descartarse la posibilidad de un rayo, lo más probable era que su cuerpo hubiese producido una combustión interna atribuido a, óiganlo bien, efluvios inflamados de su sangre, por los jugos y fermentaciones de su estómago, debido a las muchas materias combustibles que abundan en los cuerpos vivos para los usos de la vida, y, finalmente, por los ardientes vapores que exhalan las heces del espíritu de vino, el aguardiente y otros licores en la túnica villosa del estómago y otras membranas adiposas o grasas, dentro de las cuales, como observan los químicos, estos licores engendran una especie de alcanfor y que por la noche durante el sueño, con un aliento y respiración más plenos, cobran un mayor movimiento y son en consecuencia más aptos para prenderse en fuego. En consecuencia, en estilo y español mexicano diríamos, sabrá la fregada primero qué quisieron decir estos señores, y segundo, no me dan explicación de qué en realidad pasó, porque si así fuera todos los briagos de México ya hubieran ardido en combustión hace cientos de días o cientos de años. ¿Cómo ven ustedes, mis queridos felinos nocturnos? Además no me explica por qué en algunos de los casos que acabo de narrar, lo que es la ropa ni siquiera se chamuscó, y cosas que estaban más alejadas, sí. Ustedes pongan a quemar algo, pongan el ejemplo más claro, una vela, y verán qué pasa, pues que todo lo que está alrededor de la vela es lo primero que se quema, y entre más se aleja uno del calor, pues obviamente el calor es menor, y menos posibilidades hay de que se queme, menos que seas tan bruto de que tires la vela, y entonces sí incendies eso. Pero claro, ahí incendiarías todo, y no nada más una partecita, ¿verdad? Bueno. En 1976, en Nigeria, prácticamente toda una familia fue consumida por el fuego sin causa aparente. Aunque las investigaciones realizadas por las autoridades revelaron que en la pequeña habitación de madera, donde murieron 6 personas, todo permanece intacto, la única superviviente de la familia, la madre, afirmó que el incendio ocurrió cuando una persona vertió petróleo sobre la familia por una abertura de la pared de madera mientras todos dormían. Aparentemente fue un crimen encubierto por las autoridades, aprovechando la teoría de la combustión espontánea. Pero esto sería una especie de excepción, por lo que ya hemos narrado, ¿verdad? Bueno, sin embargo, en 1851, un químico alemán señaló que ni siquiera los más obesos bebedores de aguardiente podrían arder por estar cerca del fuego. Hacia finales del siglo XIX, varios médicos dijeron que era difícil comprender cómo el cuerpo de alto contenido de agua y relativamente poca grasa podía incendiarse. Por último, la publicación American Medicine, en su edición del 22 de abril de 1905, advertía:
Del número total de casos, entre corchetes de combustión espontánea, se cierran corchetes, publicados, casi la mitad proceden de un país neurótico como es Francia. Pero ya vimos aquí los casos que yo narré, todos ocurren en Estados Unidos o en Inglaterra. En fin, para comprobar la teoría de que el alcohol hace al cuerpo altamente combustible, se puso una rata a remojo en alcohol durante 1 año y después se le prendió fuego. La piel ardió con fuerza, quemando algunas capas exteriores de carne, pero los tejidos y órganos internos del animal apenas resultaron afectados. El experimento se repitió con ejemplares de museo que habían estado sumergidos en alcohol durante periodos aún más largos. Pero ¿qué creen? El resultado fue el mismo. Así que hasta ahorita la ciencia no nos ha logrado explicar qué rayos pasa con estos casos de la llamada combustión humana espontánea. ¿Ustedes qué tipo de conclusión tienen respecto a esto? Hay mucha información ahí tal vez regada por internet, pero también, esta red. Es muy bonito andar viendo videos raros de cosas extrañas o videos de temas que nos interesan, pero también hay que tener cuidado con la información que dan, incluso los canales que se dedican a lo que es la investigación, incluso científica, pues ahí sí deberíamos pedirles que al menos sean científicos en algo. Hay canales que se dedican precisamente a la ciencia y que aunque el dueño, el titular del canal, sea un ingeniero, sea un físico o algo, pues de lo que estudió ya no pasó. Y también muchas veces les hace falta actualizarse. No voy a decir nombres de canales, hay cada quien que haga lo que quiera con su canal. Yo solamente hablo de lo que sucede con relación al tema que les acabo de presentar. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, ¿ustedes tienen alguna leyenda, alguna información o noticia de algún caso de combustión humana espontánea aquí en México o en algún área de Norteamérica de habla española o en España o en alguna situación? Yo nada más encontré esto, sé que me falta mucho por investigar, pero pues aquí está. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, esta fue la segunda parte de lo que es este tema de la combustión humana espontánea. Esta es la segunda y última parte. Yo espero que les haya gustado. Así que suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video y compártalo en todas sus redes sociales. No se olviden de suscribirse y cuando activen la campanita, actívenla en la opción que dice todas para que cada vez que yo suba un video pues les llegue la notificación. Sin más por el momento, yo, Eric León Gatosa Iretz, pues, y la sombra felina nocturna, claro está, que aquí está toda inmóvil en estado contemplativo, nos despedimos. Hasta luego a todos, bye.